Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. Hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría estar nuevamente aquí. A la vez también pues sentimos el gozo del Señor y le damos gracias a Él porque podemos seguir luchando juntos, podemos seguir perseverando en la enseñanza de su palabra, en la verdad. Y como bien lo expresa el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, estamos luchando por ustedes, nos estamos esforzando para que reciban el consuelo, para que reciban el ánimo y para que estemos unidos en el amor del Señor. Y esto solo se logra a través de la permanencia en la palabra de Dios. Nos alegramos al saber que respondemos a esa palabra y tenemos nuestra vida en orden, actuando en la obediencia a ella y en fe en Cristo Jesús, que nos fortalece cada día. Sabemos que cada uno está luchando con nosotros de esta manera, hermanos, y podemos confiar en que vamos de la mano del Señor. Por esta razón, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago. Y la semana pasada nuestro hermano Memo nos habló de los versículos del 14 al 26 del capítulo 2, ya para finalizar el capítulo 2, y allí se nos mostraba que la vida cristiana no se trata solo de conocimiento, de demostrar lo mucho que sabemos de Dios, sino de vivir
lo que Él ha dispuesto para nosotros. La vida cristiana no es solo hablar de lo que creemos, sino que también nuestra conducta debe expresar lo que pensamos y en quién creemos. Eso es vivir en fe. Eso es vivir por fe. Y es la fe de la que nos habla Santiago. Pero en esta ocasión vamos a continuar, hermanos, y vamos a adentrarnos en el capítulo 3. Y en esta noche les invito a examinar los versículos del 1 al 12, hermanos, donde el escritor Santiago nos sigue explicando el cómo ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y ahora nos explica la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios. Nuestro ministerio al servir y la responsabilidad en nuestra conducta al ser ejemplo para otros. Vamos a examinar el pasaje y vamos a aplicar las verdades, hermanos, que nos presenta. Leamos juntos Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así, hermanos: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, de aves, serpientes y animales malignos. Pero ningún hombre ha podido ni puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Y no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir oliva o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Santiago, hermanos, inmediatamente nos está recordando en esta parte el diseño del cuerpo de Dios, el diseño que Dios ha establecido para la iglesia, en donde hay diferentes miembros y donde hay diferentes funciones de esos miembros, y por lo tanto no todos en la iglesia deberíamos desempeñar el mismo servicio. Se les está hablando específicamente a los cristianos, a los que conforman la iglesia del Señor, y se nos habla acerca del ministerio de la enseñanza, el hecho de ser maestros. Y debemos entender que esta prohibición está en conjunto con la enseñanza de los capítulos 2 y 3. No la podemos ver por separado. Recuerden que en el capítulo 2 y ahora en el 3 se nos está hablando de que las palabras sin acciones no tienen valor, que la fe sin obras no vale nada. Entonces, vamos a entender lo que se nos dice acerca de que no nos hagamos maestros a la luz de esta enseñanza acerca de la fe. Y parece
que en ese entonces había una disposición de parte de muchos cristianos de desear la atención y la influencia que venía con la enseñanza. El ministerio de maestro tenía un reconocimiento muy grande, un respeto admirable. Recuerden que hasta el mismo Señor Jesús sí fue considerado pastor de pastores, fue considerado un profeta, pero la mayoría de consideraciones de su ministerio en el Nuevo Testamento lo señalan como maestro, un maestro admirable. 45 veces en los libros del Evangelio él es llamado maestro. 23 veces sus discípulos y los que simpatizaban con su causa así lo señalan. 12 veces sus enemigos, los fariseos, etc. Lo llamaban maestros. Pero fíjense que esta tarea de maestro al Señor Jesús le trajo también consecuencias graves a su ministerio entre las personas. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad mayor que cargaba el Señor y puede ser ejercido para bien o para mal. El impacto de ser un maestro sobre los discípulos, las impresiones que se pueden causar en las mentes de los discípulos puede ser impresionante, para bien o para mal, y puede ser de una naturaleza duradera. Hay muchas cosas realmente que quedan en nuestra mente que hace muchos años aprendimos, hace muchos años fueron traspasadas por maestros, por personas que nos enseñaron. Ese es el efecto que puede causar, y por eso en la iglesia primitiva muchos querían este reconocimiento, esta posición de desear estar en el lugar de un maestro. Era algo común entre los cristianos al inicio. Ahora, es de vital importancia estar conscientes que quienes querían esta posición, esta obra de maestro, debían de estar preparados. Hermanos, no es que Santiago esté desalentando a los que quieran ser cristianos y decir, bueno, ya no haya tantos maestros. No se está tratando de esto. No se está hablando de ejercer el don o ministerio, sino que se está advirtiendo a aquellos que lo persiguen solo con el afán de obtener ese reconocimiento, de esa notoriedad, de esa bendición, ¿verdad? De ser maestros, solo con el afán de que los reconozcan. No, tiene que haber una debida preparación y consideración, hermanos. La ambición de enseñar es muy digna. Recordemos también que el apóstol Pablo dice que el que también desea obispado, buena obra hace. Entonces hay que animar a todo aquel que desea enseñar, siempre y cuando esa aspiración esté dispuesta a tener una preparación para lograr este fin. Hermanos, recuerden también que en la palabra estamos enseñados a hablarnos unos a los otros, a exhortarnos unos a los otros, a enseñarnos unos a los otros. Pero lo que aquí se está recordando, lo que está señalando Santiago, es que cuando tomamos la responsabilidad de ser maestros, también estamos tomando, hermanos, la responsabilidad de guiar a otros, de instruir a otros, de edificar a otros. Y si alguien se mete a hacer esta actividad solo por querer la distinción, solo por deseos egoístas, por querer tener este ministerio, recuerden que pudiéramos acarrear a otros hermanos a una infidelidad al Señor, y esto trae consecuencias terribles. Además, recordemos que hay muchos otros ministerios y muchos otros dones y actividades en la iglesia que también son vitales y que el apóstol nos dice que podamos también participar en ellas. Lo que aquí se condena entonces son aquellos maestros escogidos por sí mismos, ¿verdad? Motivados por el deseo, que no son dignos de aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. En muchas ocasiones
Tengo que reconocer que también caí en eso, ¿no? Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar a un maestro. Siempre que escuchamos alguna enseñanza, podemos decir, pues yo lo haría mejor, ¿verdad? Yo prepararía mejor esa enseñanza. Sin embargo, hermanos, no solo debemos evaluar la pericia para comunicar, para exponer. Cuando estamos viendo a un maestro, también hay que ver su vida de testimonio. También hay que ver la disposición de servicio y el sometimiento a Dios de esa persona y entenderemos realmente cuál es el ministerio, cuál es el papel que Dios les ha dado. No es una labor sencilla y al tener mayor responsabilidad en sus manos sobre la iglesia del Señor, entonces ha de haber un juicio que será mucho más pesado si no se logra desempeñar debidamente este cargo. Recordemos que el Señor viene por sus frutos, viene por la producción que Él espera cuando pone en las manos de alguien algún ministerio. Recuerden la palabra buen siervo fiel. Mateo 18, 6 y 7 nos recuerda al Señor: el que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, verá, ay de él, ¿cierto? Es una advertencia, no debemos jugar con esto, hermano. Entre mayor sea el área que nos corresponde, mayor será la responsabilidad, mayor será el juicio, la evaluación que tendremos. Por lo tanto, los maestros debemos contestar por mucho más de los que están envueltos en otras actividades cristianas. Maestros, predicadores, pastores, todos los que tienen la obligación de instruir a otros, tienen que tomar estas cosas muy en serio y siempre tener en la mente la responsabilidad que conlleva todo esto, hermanos. En el versículo 2, Santiago pasa a un tema ahora que no pareciera tener conexión con esto que nos está diciendo de la enseñanza, pero entendemos y nos muestra que hay una condición de responsabilidad muy grande con aquellos que sirven al Señor. Y ya no solamente con los maestros que tienen responsabilidad, que usan su boca, sino ahora con todos los cristianos que de una u otra forma también tenemos que hacer esta actividad de servicio. Y es que si usamos nuestra boca como instrumento, debemos tener control de lo que hablamos, de lo que decimos. Todos ofendemos en muchas cosas, dice Santiago en el versículo 2. Ofender es tropezar o caer. Y aquí se está refiriendo a los errores que todos cometemos, particularmente en lo que envuelve a la lengua, ¿verdad? Y Santiago se incluye también como maestro para dar a entender que todos los cristianos estamos en la misma posibilidad de errar en nuestras actividades personales, sean maestros, no sean maestros, todos tenemos. Por ser maestros no hay una protección contra la posibilidad de pecar. Todos debemos tener cuidado con lo que hacemos ante Dios, para Dios y por Dios, en nuestro servicio a los demás. Recuerden que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos estamos en la misma condición. Nadie puede decir que porque tiene un ministerio o un don especial, no está sujeto a la misma lucha de los que sirven a Dios, de buscar madurez y de buscar dominio propio. Por esa razón, cuando Santiago nos dice que fallamos, no se trata de que pecamos deliberadamente, sino más bien lo que se está representando aquí es ese camino difícil, rodeado de muchos peligros y que contiene muchas trampas, en donde los discípulos fieles debemos estar obligados a seguirlo en la vida. Con frecuencia van a haber piedras, vamos a tropezar con lo que tenemos en el camino. Sin embargo, ese camino va hacia Dios. Y obviamente no tropezamos deliberadamente porque queramos, hermano. No es voluntario, sino por las dificultades. Es posible, hermanos, que podamos tropezar. También recordemos que tenemos un enemigo, que él puede poner esos obstáculos
en los cuales podemos tropezar. En los versículos del 3 al 7 ya se nos explica entonces que quien puede dominar, quien puede luchar en esta lucha conjunta común que tenemos contra la lengua, si podemos dominar este miembro, entonces podemos encontrar el dominio sobre sí mismo, que otras tentaciones serían fácilmente rechazadas, hermanos. Hay una disposición especial y nos preguntamos por qué. Bueno, Santiago empieza a mostrar varias ilustraciones aquí y nos muestran el gran poder que tiene este miembro, la lengua, y por qué tenemos una lucha en común contra ella. La lengua la palabra tiene un poder destructivo, ya que a través de ella podemos llevar a una situación en la que todo puede salirse de control. Y cuando una situación no está en control, esto nos puede llevar a la destrucción. Y estas son las situaciones que, claro, Satanás aprovecha, porque Dios es un Dios de orden. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, nuestra mayor lucha como cristianos, nuestro mayor logro será combatir contra este miembro que tiene una posibilidad de hacernos caer y de causar un gran mal. El versículo 8, hermano, nos dice algo que pareciera una expresión como que, bueno, ya nos rendimos en esta lucha. Pareciera que dijera, no, es que la lengua al fin y al cabo no se puede domar. Pero lo que quiso decir realmente allí Santiago no es que no podamos controlar la lengua y por eso tengamos excusas para hacer el mal, o que Dios nos esté dando una tarea imposible de realizar. Más bien el significado es que en efecto nunca puede ser domada, nunca puede ser domesticada, pero sí puede ser refrenada con éxito. Podemos, hermanos, estar luchando año tras año y tener 40 años frenando la lengua, allí dejándola en el lugar correcto, pero en un momento de descuido sale un problema, un resbalo y causamos daño. Entonces es la declaración de Santiago. No podemos descuidarnos contra este miembro porque tiene poder para causar daño. Siempre debemos ejercer una vigilancia constante, incesante, contra todas las cosas que pertenecen a la palabra, a la lengua. Por eso en los versículos 9 a 12 nos dice que debemos luchar para que nuestras palabras, para que lo que decimos no sea una expresión de contradicción interna, hermanos, sino todo lo contrario. Si Dios ha creado una nueva naturaleza en nosotros, es para que cumplamos sus deseos. Nuestra vida debe reflejar la intención y el propósito de Dios. Y sabemos que este no es condenar al mundo. Sabemos que la intención de Dios, Él no vino para juzgar, Él vino para salvar. Por lo tanto, nosotros no podemos ponernos en la tarea de maldecir a otros. No puede salir una misma fuente de bendición y de salvación y a la vez también salir maldición y condenación de nosotros, hermano. Todo lo que sale por la boca es la expresión de lo que está en nuestro interior. Entonces lo que Santiago nos quiere decir es que nuestra boca no muestre contradicciones externas, sino más bien exprese la armonía que hay con una nueva vida. Cuando nuestra vida está sometida a las intenciones y los deseos de nuestro Creador y nuestro Señor. La lección es que una cosa puede producir lo que va de acuerdo con su naturaleza. Por eso está el ejemplo de la higuera. La higuera va a producir higos. No va a producir otro tipo de fruto. Por lo tanto, hermanos, nuestra nueva naturaleza que está en nuestro interior debe producir bendición, debe producir salvación. Y si de nuestra lengua no sale eso,
estamos mostrando una grave contradicción. Es la razón de peso por la que debemos luchar con todas nuestras fuerzas, por vigilar y refrendar lo que hablamos y lo que sale de ella, hermanos. Hay un grande galardón y un grande beneficio en lo que así se disponen a luchar con todas sus fuerzas en esta vida. Hermanos, podemos tener mucho tiempo de bendición. Hemos pasado semanas de verdad hermosas con la familia y de repente algo que decimos nos hace dañar todo. Eso es lo importante, hermanos, darnos cuenta que siempre debemos tener una actitud vigilante contra este miembro. Muy bien, hermanos, eso es lo que nos expresan los primeros 12 versículos de este tercer capítulo de Santiago. Y vamos a sintetizar en 3 enseñanzas fundamentales que nos dejaron. Primero, hay una grande responsabilidad en aquellos que ejercen el ministerio de la enseñanza, en los que aceptan el rol y el ministerio de maestros. Recuerden que estos serán juzgados y evaluados con mayor rigor por el dueño de la viña. Como miembros del cuerpo del Señor, debemos buscar ejercer nuestras funciones y no pretender todos hacer lo mismo, hermanos. Servir a Dios en aquello donde haya necesidad y donde Dios nos puede usar para beneficio del cuerpo entero y no solamente para nuestro interés personal. La segunda enseñanza, hermano, es que hay una lucha común en la que todos estamos envueltos como cristianos, sean ministros o simplemente los servidores de Dios, y es el control de la lengua. Es una lucha en la que debemos apoyarnos unos a otros y en la que no podemos desmayar, no podemos cesar, ya que en cualquier momento, hermanos, podría ser de gran mal y tiene un gran poder destructivo. Y en tercer lugar, hermanos, debemos luchar para que nuestras palabras, para que lo que sale de nosotros sea una muestra de la nueva creación que Dios ha hecho, de la naturaleza interna que Dios ha creado por su palabra, y no una expresión de contradicciones, hermanos, de que pensamos y decimos una cosa y de nuestro ser sale otra diferente. Recuerden que el Señor nos ha llamado a producir frutos buenos, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a nuestra naturaleza. Si somos hijos nacidos por la palabra de verdad, entonces de nosotros debe salir bendición, de nosotros debe salir salvación, que fue la que Cristo trajo a este mundo. Hermanos, vamos a orar y ponernos en manos del Señor. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza, Señor. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias porque podemos seguir aprendiendo, podemos tener sabiduría, Señor, de tu palabra. Y ahora, en este tiempo, Señor, sabemos lo importante, oh Dios, que es el cuidarnos, Señor, a través de lo que hablamos, de lo que decimos y de la manera como vivimos, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender que hay una gran responsabilidad, Señor, cuando deseamos, Señor, participar en la enseñanza, cuando deseamos, Señor, enseñar a otros y guiar a otros. Señor, también ayúdanos en esta lucha que tenemos, oh Señor, contra la lengua, Señor. El siempre hablar, el siempre que hay una concordancia, Señor, entre lo que hablamos, Señor, y aquello que creemos y aquello que profesamos, Señor. Gracias, Padre bendito. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes día a día a no bajar la guardia, sino que siempre salga de nosotros bendición, salvación, oh Dios, palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Por eso ayúdanos, Señor, a siempre estar enfocados. A ti damos la gracia, Señor, damos el honor y la alabanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios que podemos continuar. Sigámonos cuidando, hermanos, por favor. Vamos a hacer todo lo que el pastor nos está diciendo, lo que nos está guiando a través de los domingos en la palabra. Sigamos en nuestras clases, en nuestros grupos, y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. El Señor les bendiga.